Hola, ¿cómo estás? Soy Marina de Luna, soy coach especializada en reinvención profesional y mentora de emprendedores digitales. Y hoy te traigo un contenido muy especial. Si esta es la primera vez que estás en mi comunidad, suscríbete y quédate a ver este contenido en el que voy a hablarte de qué tienes que hacer para no quemarte, para no llegar a lo que se llama el burnt out. Si estás empezando con tu negocio digital o si ya llevas un tiempo pero no logras facturar lo que necesitas o lo que quieres. Quédate por aquí que voy a contártelo todo para que no llegues a quemarte. En este vídeo voy a ir totalmente directa al grano. Algo que para mí cambió mi forma de funcionar cuando comencé a emprender fue el día que me di cuenta de que era a la vez mi propia jefa y mi propia empleada. ¿Qué quiero decirte con esto? Solemos tender a pensar que es genial ser nuestros propios jefes, pero no siempre nos comportamos como un buen jefe. Y para darnos cuenta de esto, no nos queda otra que de vez en cuando, además de ponernos en el papel de jefe, ponernos en el papel de empleado que está lidiando con ese jefe, que somos nosotros mismos. Dirás, Marina, ¿de qué estás hablando? Es como si tuviese personalidad múltiple. Bueno, pues un poco sí. Y es que es cierto que nos gusta mucho decir que los emprendedores somos nuestros propios jefes y que no tenemos jefe y todas estas cosas, pero ¿te has parado alguna vez a pensar que también eres tu propio empleado? Es muy interesante darnos cuenta de esto. Primero, porque eso nos va a ayudar a ser un buen empleado, pero también va a ayudar que ese jefe, ese papel del jefe, se dé cuenta de que tiene que ser un buen jefe y tratar bien a su empleado. Es decir, tienes que tratarte bien a ti mismo. Es importante que seas exigente. Sí, un buen jefe es un jefe exigente, pero no que seas exigente en exceso, no que te trates mal, no que no te permitas descansos o te obligues a trabajar más horas de la cuenta. O quizás te sucede que cuando no tienes demasiados buenos resultados, te machacas y te tratas muy, muy mal, seguramente mucho peor que si tu empleado no fueses tú mismo y fuese otra persona. Seguro que te dices cosas más feas de lo que le dirías a cualquier empleado. Y nos viene el discurso interno de es que no valgo para nada, es que soy peor que los demás, fíjate, nos comparamos, nos tratamos mal, trabajamos más horas de la cuenta. Y esto no es otra cosa, amigo mío, que ser un mal jefe. Y es que básicamente hay dos perfiles que yo he identificado antes de encontrar el equilibrio entre estas dos partes, el jefe y el empleado. Y son el de el jefe que es un poco pasota, que no tiene en cuenta las tareas que hay que hacer, que no se organiza. El jefe pasota un poco flexible o demasiado flexible. Y esto como empleado puedes pensar que es bueno, pero como jefe acaba dándote el resultado de que tengas tu negocio totalmente desorganizado, que no sepas cuáles son los números, que no sepas cuáles son las tareas que hay que hacer o cuáles son los objetivos exactos que hay que llegar a final de año o a final de trimestre, etcétera, ¿no? Y luego está el otro extremo, que es el de el empleado esclavo. El empleado esclavo, ¿qué le pasa? Pues que trabaja muchísimas horas, que no descansa, que no se trata bien a sí mismo o que no, su jefe no le trata bien. Y tenemos que tener cuidado y darnos cuenta de en cuál de estos perfiles nos identificamos. Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro. Yo antes de darme cuenta de esta dualidad, estaba constantemente en el perfil de la empleada esclava. Además, cuando emprendemos, nos pensamos que tenemos que ser el hombre o la mujer orquesta, ¿verdad? Que tenemos que hacerlos nosotros absolutamente todo. Y eso no es cierto. De hecho, si miramos incluso a cuestiones de rentabilidad en nuestro negocio, hay cosas que no es rentable que hagamos nosotros. No tenemos que esperar a tener un beneficio enorme para delegarlas, porque estamos perdiendo dinero haciéndolas nosotros si no somos expertos en ese área. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto, de cuál es el equilibrio que tenemos entre el jefe y el esclavo. ¿Por qué? Porque, como te decía al principio del vídeo, si no tienes en cuenta estas dos caras de la moneda, es muy probable que acabes quemándote, uno, o porque tengas desorganizado tu negocio y seas tan absolutamente flexible y pasota que no llegues a conseguir resultados, o número dos, porque acabes consiguiendo resultados a fuerza de exprimirte tantísimo que, bueno, en realidad es posible que no llegues a lograrlos tampoco porque tú no estés bien para dar el máximo de ti.
Y otra de las cosas que quería comentarte hoy con respecto a esto es que en esta dualidad del jefe y el empleado también entra en juego cómo nos tratamos a nosotros mismos con respecto a nuestros éxitos y a nuestros fallos. No me gusta usar la palabra fracaso porque tiene unas connotaciones que no son realistas. El hacer un proyecto o el emprender algo y que no salga del todo bien, para mí no es un fracaso. Fracaso sería si no intentase las cosas, ¿no? Pero el tratar de lograr objetivos y no cumplirlos, pues en la mayoría de las veces nos trae sobre todo aprendizajes. Pero es importante que nos demos cuenta que cuando algo que nos hemos propuesto no sale del todo bien o no sale como esperábamos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Del mismo modo que tendríamos mucho cuidado de cómo tratamos a nuestros empleados. Es cierto que muchas veces para encontrar los aprendizajes hay que ver dónde se ha fallado para poder mejorar, pero una cosa es ver dónde están los fallos y otra cosa es machacarte o machacar a otras personas por esos fallos que han cometido, porque a lo mejor eran necesarios para poder lograr ese aprendizaje y conseguir el éxito después. Entonces, ten esto en cuenta también, porque cuando tú eres un buen líder, lo primero que tienes que hacer es liderarte bien a ti mismo para después poder liderar a otros. Hoy estamos hablando de cuál es la mentalidad que un emprendedor debería tratar de desarrollar, ese equilibrio entre el jefe y el empleado. Pero por otro lado, también están cuestiones como cuáles son los bloqueos habituales a la hora de vendernos a nosotros mismos, a nuestros productos, nuestros servicios, que la venta es algo que muchas veces nos cuesta demasiado. El buen desarrollo de un negocio pasa por liderarte bien a ti mismo y con el paso del tiempo, según vas creciendo, de ser un buen líder para poder crear un equipo que funcione en sintonía con los valores de tu negocio y con los objetivos que tú te plantees. Es remar todos a una, ¿verdad? Pero para eso necesitamos desarrollar esas dotes de liderazgo. Por supuesto, el cómo tú veas toda esta escena pasa por desapegarte del resultado. Es decir, nosotros vamos a realizar un trabajo bien hecho, vamos a ser exigentes con nuestro trabajo, pero eso no significa que el resultado que vamos a obtener dependa solo y exclusivamente de lo que nosotros hayamos hecho. Hay otras muchas cosas, hay muchos otros factores que entran en juego. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a desapegarnos del resultado. Como ves, todo esto es fascinante y es algo que es fundamental para poder desarrollar tu negocio, tu emprendimiento, ya sea online o ya sea presencial. Tener una buena mentalidad emprendedora es lo que sin duda te va a llevar a tener éxito. Y si no, piénsalo, ¿qué diferencia hay entre los emprendedores que lo logran y los que no? En el mayor porcentaje de los casos, ya te lo digo yo, es la capacidad de perseverar frente a las adversidades. Y es que en los buenos momentos todo lo pasamos muy bien. A nadie nos cuesta. Donde se ve realmente de qué pasta estás hecho es cuando tienes que pasar por un bache y superarlo. Por eso, el cultivar una buena mentalidad y el entender cómo se hacen estos procesos puede ser la clave de tu éxito. Nada más por hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete y déjame un comentario y un me gusta porque me ayuda muchísimo a saber que este contenido te aporta valor. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.